A ver, hay confesiones y confesiones, ¿no? Algunas buscan perdón. Otras, bueno, intentan justificarse. Pero después están las, como esta, que solo necesitan ser contadas. Y la verdad es que no les importa para nada el juicio de los demás. Hoy vamos a hacer eso. Nos vamos a meter de lleno en la cabeza de un asesino a través de su propia lógica, que es una lógica, se los digo desde ya, escalofriante. Así, de una, sin vueltas. Esto no es un policial para descubrir al culpable. No, ya lo sabemos desde la primera línea. El verdadero misterio, la pregunta que nos va a perseguir, es ¿por qué? Esta es la crónica de cómo la mente de un tipo se va haciendo pedazos, contada por él mismo, y con una lucidez que te congela la sangre. Y todo, pero absolutamente todo, nace acá, en un cuadro, en un detalle chiquito, casi invisible, que se convierte en el gatillo de una obsesión de la que, créanme, ya no hay vuelta atrás. Miren, para que se den una idea, para los críticos, el cuadro era sólido, bien armado, o sea, una obra correcta, hasta predecible. Le tiraban flores a la figura principal, una madre con su hijo, que era, justamente, la parte que Castell sentía que era para la gilada, hecha para quedar bien y nada más. Y acá está la posta. Este detalle minúsculo, escondido allá en un rincón, era para Castell el verdadero corazón del cuadro. Su alma. Era, digamos, un grito sobre su propia soledad, que nadie, pero absolutamente nadie, había escuchado. Imaginen la escena por un segundo. Después de que cientos de personas pasaran de largo, sin registrar nada, una mina, una sola, se clava delante del cuadro y lo entiende todo. La conexión para Castell es un rayo, es total, es un shock. Siente que por fin encontró a la única persona en todo el mundo que puede entenderlo de verdad. Y bueno, ahí arranca la locura, la obsesión de meses por volver a encontrarla. Pasan los meses y, de repente, la encuentra. Y en ese primer cruce de palabras, la esperanza de una conexión real pende de un hilo, uno tan frágil que está a punto de cortarse por lo denso que es él. Cuando por fin junta coraje y le encara en la calle, lo hace de la peor manera posible. Es brusco, ansioso, un verdadero desastre. Y para su terror, ella al principio no caza una. ¿La ventanita? ¿Qué ventanita?, parece decirle. Y a Castell, obvio, se le viene el mundo abajo. Piensa que se inventó todo, que fue un flash suyo. Pero de golpe, a ella le cae la ficha, y larga esta frase que lo cambia todo. La recuerdo constantemente. Con esas 3 palabras, le da la razón a toda su obsesión, le reconstruye el universo y le da un sentido a su vida. En ese preciso instante, María Iribarne pasa a ser el centro absoluto de su existencia. Bueno, y acá es donde la cosa se empieza a pudrir en serio. La mente de Castell, esa cabeza que tiene para analizarlo todo, se convierte en el motor de su propia tortura. Cada duda que le aparece la transforma, con una lógica de fierro, en una certeza de que lo están traicionando. Para entender a Castell hay que cachar un poco esta idea. El tipo vive encerrado en una especie de prisión filosófica. O sea, no puede creer en la realidad de nadie más que no sea la suya. La cabeza de María es un terreno que no conoce y que para él es imposible de conocer, y eso lo vuelve completamente loco. Solo puede confiar en lo que él mismo deduce. Miren un poco cómo labura esta máquina de autotortura. Es un razonamiento que, si lo seguís paso a paso, hasta parece lógico. Arranca con una suposición sobre lo que siente María, de ahí deduce que es una genia del engaño, y de esa idea salta la certeza total de que a él también lo está engañando. Es una trampa perfecta, un laberinto del que su cabeza simplemente no puede salir. A partir de acá, lo que él insiste en llamar amor se transforma en un interrogatorio asfixiante. Cada charla es un examen, y cada silencio de ella es, para él, una confesión de culpa. Castell está completamente sacado. Para él, que María se quede callada no es que no tenga una respuesta. No, para nada. Es una página en blanco donde su imaginación dibuja los peores escenarios que se le puedan ocurrir. Y claro, su bocho es su peor enemigo. El silencio de ella es como echarle nafta a su paranoia. Lo empuja a preguntar más, a presionar más, a acorralarla buscando que confiese algo que tal vez solo existe adentro de su cabeza.
Lo que el tipo necesita es una certeza total, una garantía que nadie en el mundo te puede dar. Y como esa certeza es imposible de conseguir, su frustración se convierte en crueldad. Sus preguntas, de a poco, se transforman en amenazas cada vez más directas. Y ahí está, el punto de quiebre. La obsesión ya no es buscar a alguien que te entienda. Ahora es una declaración de posesión, lisa y llana. Una amenaza de muerte. La idea de matarla ya está sobre la mesa. Ya no es una posibilidad, es una promesa. Y así, de a poco, llegamos al final del viaje, a la metáfora que lo define todo, que define la soledad absoluta de Juan Pablo Castel. En el sueño, lo vienen a visitar los amigos, la gente que quiere, pero lo tratan como si nada, lo ven normal. Son incapaces de darse cuenta de la transformación monstruosa que sufrió. No pueden escuchar sus gritos de pájaro, que para ellos suenan como si fueran palabras comunes. Este sueño es la foto perfecta de lo que le pasa en la vida real. Se siente un bicho raro, alguien que nadie puede entender de verdad. Está encerrado en sí mismo y no hay nadie que pueda ver quién es en realidad. Está solo, pero solo de una forma definitiva. El flasheó que María era el puente, la única que podía cruzar a su mundo. Pero sobre el final, entiende que hasta esa conexión fue una fantasía. Él estaba en su túnel, y ella, ella quizás estaba en otro. Dos mundos paralelos, sí, pero separados por una pared de vidrio irrompible. Y con esta frase, la novela cierra por todos lados. No había dos túneles, no había un encuentro posible. Lo único que existía era su propia soledad, una soledad que él mismo se buscó. La única realidad era su propia mente, un túnel del que nunca pudo, o, si vamos al fondo de la cuestión, del que nunca quiso salir.